Hola, muy buenos días, mi amigo, mi amiga querida. Dios te bendiga. Feliz semana. Hoy damos inicio a una nueva semana de un mes que avanza y avanza. La vida avanza en medio de las luchas, de los logros, de los anhelos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y tenemos la oportunidad de dar inicio a una nueva semana de desafíos, de proyectos, de luchas, de satisfacciones, de logros. Pero mi deseo para ti es que puedas hacer del Señor la base sobre la cual puedas tú y pueda yo construir absolutamente todo aquello que sea de provecho para nuestra vida terrenal y para nuestro destino eterno, para el bien de este mundo, de la sociedad y por supuesto de nuestros seres queridos. Me complace una vez más compartir contigo una lección hermosa, una lección linda, la lección número 8 de la escuela sabática titulada La Fe. Qué importante, ¿no? Este tema, la fe. Tenemos un texto muy conocido por nosotros que encontramos en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y durante esta semana la lección nos lleva a un tema profundo, a un tema muy humano, a un tema que nos involucra a absolutamente todos, porque nos habla acerca no de una fe teórica, ni una fe de discursos bonitos o de una fachada, sino de la realidad que tú y yo vivimos día a día. Una fe que es probada, una vida que sí o sí va a recibir situaciones difíciles, desafíos, batallas, conflictos, una vida y momentos que duelen, donde nos llenamos de incertidumbre porque tal vez oramos, pedimos a Dios. ¿Y quién no ha sentido a Dios distante? ¿Quién no se ha preguntado: Señor, pero ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? ¿Es lícito preguntar por qué? Cuando tú luchas por una situación de salud, por un tema de depresión, por un tema familiar, por un tema financiero, donde pareciera que estás solo, que todos se han ido, que te han abandonado, pero hasta donde sientes que hasta Dios mismo te ha abandonado. Es interesante cómo lo plantea el autor de la lección en la introducción que se nos da de la lección, donde él dice: la fe es como la red de Wi-Fi, es la que nos mantiene conectados. Sí, qué importante. Cuando no tenemos internet, Wi-Fi, se nos viene el mundo abajo, ¿no? Es un mundo que la tecnología está tan presente en medio de todo lo que hacemos. Ahora, ¿será que a veces en cuanto a la fe, a veces pareciera que la señal es débil? ¿Cuántos no hemos sentido que pareciera que la señal está muy débil? Que pareciera que entonces no hay una conexión directa. ¿Lo has vivido tú acaso? ¿O eres de las personas que te niegas a reconocer que pues en ocasiones pasas por situaciones de este tipo? Ahora, la fe es un don de Dios. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Ahora, luego dice también la palabra de Dios que el Señor repartió a cada uno una medida de fe. Es decir, que a nadie Dios le dejó sin una cuota de fe. Ahora, el trabajo que nosotros debemos hacer en conexión con Dios y con el Espíritu Santo es que esa medida de fe aumente y no disminuya, sino que cada día podamos tener más fe, a pesar de que vamos a tener momentos donde la fe es puesta a prueba. Ahora,
Es importante que nosotros tenemos derecho, humanamente hablando, a dudar. A veces sentir que la fe está débil o llegar a decir, he perdido la fe, Señor. A veces dudar es natural en nosotros como seres humanos y esto no significa que tú has negado a Dios, sino que quizás estás en una lucha para entender cómo está trabajando Dios en tu vida, porque hay momentos en los que no lo vemos claramente presente. Y esto ha sido así en la vida de muchas personas. Si bien vamos a hablar acerca de ejemplos de fe, también tenemos personas que en su momento, en un momento difícil y de conflicto, ellos dijeron, Señor, ¿qué pasa y por qué? El mismo Job, en un momento dado, entró en medio de un conflicto, en una confusión. El mismo David lloró, el mismo Jeremías se quebró, el mismo Elías dudó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que aún los héroes de la fe pasaron por momentos donde su fe tambaleó, no significa que ellos negaron a Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir o qué nos quiere decir el Señor sobre este tema? No porque tu fe esté débil o a veces dudes o preguntes por qué, significa que has negado a Dios o que el Señor te va a dejar de amar. Claro que no. Significa que Él está allí, aunque tu fe sea frágil, Él nunca nos deja. Él aprecia la sinceridad de tu corazón, una fe que aunque sea muy débil, eres sincero en decirle al Señor, Señor, así me siento, porque además Él conoce absolutamente todo lo que sentimos y todo por aquello por lo que estamos atravesando. Ahora, ¿cuántas veces no hemos pasado por situaciones como ocurrió en el antaño, que se le dice al Señor, Señor, dame una señal para creer? Señor, dame una señal, manifiéstate. Señor, si tú haces esto, haces aquello, me das esto, haces este milagro, yo voy a creer en ti. Necesito una señal. ¿Cuántas veces? Tal vez no han dicho algunos, si tal vez yo hubiese visto abrirse el mar rojo en dos, si yo hubiese visto cómo caía pan del cielo, cómo Jesús sanó a un paralítico, le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, resucitó a alguien que ya tenía días muerto y una cantidad de cosas, yo entonces, oye, nunca hubiera dudado de Jesús si le hubiera reconocido como mi Salvador. Pero tal vez tú, que no viviste en ese tiempo, hoy por hoy vives en un mundo distinto, pero donde de igual manera pides señales, señales modernas, señales donde tú puedes estar diciendo, Señor, sana a mi hijo o a mi hija, salva mi matrimonio, provéeme de un trabajo, cúrame de esta enfermedad, y así entonces yo voy a poder creer. Ahora, tiempo atrás, cuando el pueblo de Dios precisamente le pidió al Señor, los fariseos, una señal para poder creer en Él, el Señor Jesús les dijo, ¿sabes qué? No van a recibir ninguna otra señal más de lo que han recibido ahora. ¿Por qué? Porque ni siquiera viéndoles obrar un milagro por parte de Jesús, ellos iban a creer. Ya el Señor había dado suficientes muestras de su divinidad, de su amor, de su poder. Y ellos pedían y pedían una señal. Ahora, ¿qué ocurre? Es natural que tú a veces dices, Señor, pero haz esto para yo poder creer. Está bien, el Señor no se va a ofender por esto. Pero ¿sabes una cosa? Dios es Dios. No lo podemos manipular. Dios es soberano. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios que siempre obra para bien tuyo. Y no que Él obra de acuerdo a tu antojo y que yo lo puedo manipular para que Él se mueva y actúe de la manera como yo quiero. No. La fe verdadera, la fe sana, la fe genuina es esa fe que está dispuesto a seguir creyendo aunque no entienda. Pero confiando en ¿qué?
en que mi vida está en las manos de aquel que conoce el fin desde el principio y que me ama, que quiere mi bien, porque todo ayuda para bien de aquellos que aman al Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo tengo que descansar en la bendita esperanza de que Dios me ama y que Dios está al control. ¿Y sabes una cosa que va a fomentar tu fe y mi fe? Bueno, aquello que le dijo Moisés al pueblo. Le dijo, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová hasta aquí. Y yo creo que eso lo podemos y debemos aplicar a nuestra vida. Yo debo recordar toda la historia de Dios conmigo. ¿Cómo ha sido Dios conmigo? ¿Me ha faltado Dios o he sido yo quien ha faltado? ¿Ha dejado Dios de cumplir sus promesas? Quizás tú puedes sentir que ha sido así, pero realmente cuando repasamos todo el historial, si es que tú tienes vivencias con Dios, porque yo no puedo depender de experiencias y de historias ajenas o de formas como Dios ha actuado en el pasado en la vida de otras personas. Yo debo depender de esa propia experiencia donde he visto a Dios intervenir en mi vida, librarme en mi vida y recordar que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Va a fortalecer mi fe en estos momentos difíciles por lo que puedo estar pasando, donde tal vez no lo entiendo. Pero recordar que ya en otros momentos me ha pasado lo mismo, pero al final el Señor ha obrado. Que tal vez la respuesta no ha llegado en el momento, que tal vez el entendimiento no ha llegado en el momento, pero finalmente el Señor, claro que se ha manifestado. Quizás vayamos al descanso, incluso con temas no resueltos o con peticiones que tal vez no fueron respondidas de acuerdo a lo que tú querías. Probablemente llegues a descansar sin ver realmente todo revelado, pero ¿sabes qué? La promesa es fiel y verdadera. Y es que un día, cuando el Señor venga, muchas cosas que hoy por hoy no entendemos, las vamos a entender. Y todo el mundo va a reconocer que Dios fue fiel, que Dios fue bueno. Por eso es que dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él, incluso aquellos que le hayan rechazado, reconociendo que Dios siempre fue fiel. Entonces, si tú quieres una señal, a veces Dios la da, ciertamente, sí. Pero qué bonito es que pudiéramos tener una fe tan fortalecida que aunque no veamos tal vez que las cosas se dan como yo lo quisiera, sigo confiando. Sigo confiando. A veces los tiempos de Dios compaginan con tus tiempos o con mis tiempos. O las respuestas de Dios compaginan con lo que yo anhelo, creo que necesito y que conviene. Pero hay momentos donde no. Donde los tiempos del Señor son distintos que los míos, o las maneras de obrar son distintas. Cuanto está más alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los vuestros, dice el Señor. Es decir, qué bueno es, y es la intención de esta enseñanza de esta semana, es que lleguemos a tener una fe que siga creyendo aunque no lo entendamos. Y eso le dijo el Señor a Tomás, quien pedía una señal para creer que Cristo había resucitado. Cuando le cuentan el Señor Jesús ha resucitado, él dice, no lo creo. Sí, resucitó Tomás. No, yo tengo que verlo. Yo tengo que ver las heridas en sus manos, en sus pies, meter mi mano y mi dedo en su costado, donde tiene que tener una herida de la lanza que le atravesaron. Él demandó una señal. Y cuando Jesús se presentó delante de Tomás, le dijo, ven Tomás, ven, mira mis manos, mira mis pies, ven, coloca tu mano en mi costado, Tomás. Y después que Tomás lo hizo, dijo, wow, Señor Jesús, eres tú. Él no lo rechazó, pero sí le dijo, bienaventurado Tomás, aquellos que creyeron sin ver. Pero no por eso el Señor Jesús dejó de amar a Tomás. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ahora, qué lindo es el Señor que ve nuestra fe. Por eso es que se trata de yo ser honesto, ser sincero y tener una fe genuina y reconocer en qué posición o estado me encuentro hoy.
Porque al final Dios conoce hasta mis pensamientos. Sabe mis palabras antes de que ellas salgan de nuestra boca. El Señor conoce nuestra fe. Y sabes una cosa, no siempre, y eso lo vemos en la experiencia bíblica que vamos a mencionar a continuación, no siempre aquel que se dice ser cristiano o aquel que predica la palabra, etcétera, es el que tiene más fe. Cuidado. A veces hay ejemplos de personas que posiblemente no sean religiosos, pero tienen una gran fe. Hay casos así y la Biblia precisamente nos presenta ejemplos de ello. Por ejemplo, tenemos el caso de los discípulos. Los discípulos que tenían ya años, 3 años y medio andando con Jesús hasta el final del momento en que Jesús muere en la cruz. Ellos todavía tenían una fe que tambaleaba. Poco antes de que Jesús fuera a la cruz, ellos todavía no habían entendido el plan que Jesús tenía para su vida. Estas personas tenían falta de fe. Y Jesús en su momento les confrontó cuando les dijo, ¿por qué no tiene fe? En cambio, Jesús compara la fe de los discípulos con la mujer cananea. Con esa mujer que mostró una fe extraordinaria, sin ser parte del pueblo de Dios. Fue una mujer que decidió creer en Él con solo ver a Jesús. Sin haber andado con Jesús mucho tiempo, decidió creer y descansar en los brazos de Él. Y cuando entonces ella puso su fe en Jesús, Jesús elogió la fe de esta mujer cananea que dijo, es una fe mayor que la de mis discípulos. Los mismos discípulos que sí tenían fe, porque tuvieron fe para dejar y soltar las redes y dejar de pescar peces y convertirse en pescadores de hombres como les ofreció Jesús, para dejarlo todo y seguir a Jesús. Claro que tenían fe, pero tenían una fe como la tuya y la mía, que estaba una fe en proceso, una fe que dudaba, una fe que tenía una visión distinta a la que el Señor quería que ellos tuvieran. Pero Jesús les amó. Y los mismos discípulos llegaron entonces a decir, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Tenemos también el caso de el centurión. En el caso de el centurión vemos que tuvo una fe poderosa que le dijo entonces a Jesús, Señor, yo no necesito ni siquiera que tú vengas hasta mi casa para que tú sanes a mi fiel siervo. Con tu palabra basta, solo dilo y el milagro se dará. Y el Señor elogió la fe de este hombre y dijo, wow, tu fe es inmensa y conforme a lo que tú has creído os será entonces hecho. ¿Ok? Pero también tenemos una persona que estaba pidiendo allí por la sanidad de su hijo que estaba enfermo. Y viene y clama a Jesús y Jesús le dice, ¿puedes creer que puede ser sanado tu hijo? Y él le dice, Señor, yo creo, pero tengo dudas. Señor, creo y no creo. Tengo incredulidad. Quiero creer, Señor. Y él le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa es una fe sincera. Es una fe pequeñita. Es una fe muy, muy pequeña, pero sincera, que eres capaz de reconocer cómo te sientes y que tienes dudas. ¿Por qué tenemos que tener una careta, un disfraz de que porque pertenezco a una iglesia, porque limito en una congregación o soy pastor? Soy pastor, pero tengo dudas a veces. Mi fe ha sido una fe que se ha tambaleado, claro que sí. ¿Y por qué yo voy a esconder que en ocasiones mi fe se ha debilitado? Si además el Señor ya lo sabe, ¿no es mejor decirle, Señor, tengo dudas, Señor, no te veo, Señor, ¿qué pasa? Pareciera que no estás. Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame a permanecer firme para no derribarme, Señor. El Señor ve esa sinceridad como lo vio, así que el llamado es a no tener una fe fingida, sino a entender nuestra humanidad y a saber que Él me entiende, que Él me ama a pesar de que mi fe a veces es débil.
No fingir una fe perfecta, no ocultar mis luchas, simplemente llevar a Jesús esa mezcla de esperanza y de duda. Jesús no solo le respondió a aquellos que tenían una fe poderosa, muchas veces le respondió y le hizo milagros a personas heridas, confundidas, cansadas, con una fe muy débil, pero que eran honestas. La fe no es ausencia de preguntas, es decidir seguir creyendo, aunque yo tenga preguntas y dudas, pero sigo creyendo. Así que, mi querido, tal vez la pregunta no es ¿qué tanta fe yo necesito tener para que Él me escuche? Él te escucha. Él te escucha. Él es lindo. El Señor ama a aquellos que tienen fe en Él y que no. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero a ver, dime algo. ¿No es como que doloroso para ti o para mí que si tú tienes todo un historial de fidelidad y de amor y de servicio para con alguien, como lo ha tenido el Señor, que ha sido fiel en todos sus caminos y tratos con nosotros, no es un tanto decepcionante o duele cuando una persona con quien tú has sido fiel toda la vida, en un momento de una circunstancia difícil, duda de ti, pone en tela de juicio tu honorabilidad o tu amor por él o lo dispuesto que estás a servirle? Cuando tú demandas que le creas y te dice que no, ¿dónde quedan todos los años de cómo ha sido contigo? ¿Verdad que duele? Yo imagino que se entristece el Señor cuando, a pesar de haber sido Él tan fiel con nosotros, pues nosotros dudamos. Y ojo, repito, Él no nos deja de amar porque dudemos. Pero qué lindo sería que nosotros podamos tener una fe que va en aumento, una fe a prueba de bombas, una fe que se mantiene firme cuando la marea sube, mi querido. Porque las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Y cuando llegan las circunstancias difíciles es que se revela de qué material estamos hechos, de qué material está hecha tu fe. Le sirves, le obedeces, le amas por lo que Él te da o por lo que ya Él ha hecho por ti, que es el milagro más grande, que es redimirte, que es salvarte, que es dar a su único hijo para rescatarte. ¿No es eso más que suficiente para tú creer cuán importante eres o soy para Él? La fe no es un sentimiento, mi querido. Jesús enseñó algo sorprendente. No se necesita tener una fe enorme para que Dios obre. Él dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y nada os será imposible. Aunque tu fe sea como un granito de mostaza. La semilla de mostaza se dice que es la semilla prácticamente más diminuta que hay. Pero por muy pequeña que es, tiene vida interna, tiene un potencial de crecimiento. Y ese es el punto. Y es que Dios no espera que tú y yo tengamos una fe perfecta o enorme para aceptarle, para empezar a caminar con Él, sino que es suficiente con simplemente reconocerle como tu Salvador, como ese que te ama. Y aunque sea una fe pequeñita, pero sincera, es una fe perseverante que va a ir en aumento, como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que va a obrar milagros y cambios poderosos. Ese es el tipo de fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Una fe en proceso, pero que va madurando y madurando cada día. Ahora, surge una pregunta interesante que me desafía y te lanzo este desafío también. Si la fe es un don de Dios, ¿qué ocurre con aquellos que dicen, bueno, pero es que yo no tengo fe porque Dios no me ha dado fe? Es decir, ¿cómo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que tal vez nacieron dentro de otra fe que no es una fe cristiana? ¿Qué pasa con aquellas personas que creen en otros dioses? Porque es que nacieron en ese tipo de mundo o de hogar con otra teología. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han tenido la revelación de Jesucristo?
que como tú y yo lo tenemos acá. Fíjate tú, si bien decíamos hace un ratito que alguien pudiera decir, si yo hubiese visto abrirse el mar en dos, si hubiera visto caer maná del cielo, yo tuviese más fe. Sí, pero yo te voy a decir, mi querido, una cosa. Tú y yo tenemos mucha más historia cumplida que la que tuvo el pueblo que vio caminar a Jesús por las calles. Nosotros podemos saber que Jesucristo vino, se humanó, murió en una cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Claro que sí. Tú y yo tenemos más evidencias para creer. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Y en eso descanso yo de una manera completa y cierta. Es que los juicios de Dios son fieles y verdaderos. Y es que Dios al final a todos nos va a tratar con justicia y no habrá ninguna persona que en aquel día, cuando se defina quiénes irán al reino de los cielos y no, alguien diga, bueno, pero es que yo no creí porque no tuve la oportunidad. Claro que no. Aquellos que no tuvieron pues ley serán juzgados sin la ley. Es decir, existe lo que es la ley de la conciencia, existe la obra del Espíritu Santo operando en el corazón y la mente de cada ser humano. Existe diferentes formas de cómo el Señor se ha manifestado a todos los seres humanos, incluso a través de la naturaleza. Por eso dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Señor se ha revelado a las personas, sin conocer la historia de la redención, han sabido y han podido mirar a los cielos con solo contemplar la naturaleza y decir, claro que existe un Dios a quien han aceptado y han adorado. Todas las personas al final vamos a haber tenido una forma de encuentro con Dios y entendiendo cuán grande es Él, cuán amoroso y fiel es Él, cuán justo es Él. Nadie podrá entonces decir, nunca creí porque nunca tuve una revelación. Así que qué importante es que el Señor te atrae y te atrae cada día. Por eso Él dice, con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. ¿Cuánto es la prolongación de la misericordia que Dios ha tenido con tu vida y con mi vida? Él me ha tenido mucha paciencia. Él no ha dejado de amarme nunca, a pesar de que yo en muchas ocasiones le he fallado. Él siempre ha sido fiel. Me siento amado por el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para que las personas vengan a la fuente de poder? Dice la palabra de Dios, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No es atraer las personas hacia mí, no es atraerlas ni siquiera a una denominación, a una iglesia, es atraerlas a Cristo. Y la persona se va a sentir atraída hacia Cristo cuando ven que tú eres un reflejo de Él, de su vida, en cómo tú vives la vida cristiana. No a qué denominación pertenece. Eso no tiene nada que ver. Qué importante es pertenecer a una denominación. Pero allí no está el secreto para la salvación. Y no somos exclusivos. ¿Ok? Todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador, sencillamente, y le deja entrar a su vida, he aquí estoy yo a la puerta y te llamo a la puerta del corazón. Si abres la puerta, yo entraré a ti y voy a quedarme contigo y voy a ordenar tu vida, tu casa. Así que nosotros necesitamos entender que el Señor es fiel y que Él nunca nos ha dejado de amar ni nos va a dejar de amar. Quizás hoy no sientes a Dios tan cerca de ti. Quizá tu fe es una fe que hoy por hoy esté cansada. Pero recuerda, la salvación no depende de la perfección de tu fe, sino de la perfección de Él, la perfección de Cristo. Tu fe pequeña puesta en un gran Dios tiene grande valor. Hay ejemplos de fe. El capítulo 11 de Hebreo se nos presenta como la pasarela por donde desfilan todos los héroes de la fe. Nos muestra algo interesante, no una fe teórica, sino una fe que es una forma de vida. Y el versículo allí de la semana, que lo voy a volver a mencionar, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa, ¿verdad?, que la fe no niega una realidad difícil,
No es ingenua. No se limita, pero tampoco se limita a lo físico o a lo visible. La fe mira más allá del momento presente y decide confiar en Dios, en ese Dios que está obrando, aun cuando todavía no entiendo cómo ni los tiempos de Dios, como lo dijimos hace rato. El capítulo nos recuerda en Hebreos que Noé construyó el arca antes de ver llover. Imagínese usted qué fe. Un Noé que el Señor le dice, oye, construye un arca de esta y de estas medidas porque viene un diluvio. ¿Qué es un diluvio, Señor? Bueno, es que va a caer agua de los cielos y va a cubrir todo, hasta las montañas más altas. Y todo se va a inundar. Y solo se van a salvar los que entren al arca. ¿Qué es llover, Señor? Bueno, los cielos se van a abrir y va a descender lluvia hasta que todo se inunde. Y él nunca había visto la lluvia, nunca había llovido. Pero Noé decidió creer y construir el arca. Abraham, Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque voy a hacer de ti una gran nación. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios de ser faraón de Egipto y sin embargo estuvo dispuesto a reconocer que Dios lo había llamado a una obra especial para liberar a su pueblo y estuvo dispuesto a renunciar a esos privilegios. Y muchos perseveraron en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué tenían todos estos y muchos más que pudiéramos mencionar? ¿Tenían una vida perfecta? ¿Tuvieron una vida que no tuvieron problemas? Nunca, claro que tuvieron problemas, sino que estuvieron dispuestos a confiar, aunque no tenían respuesta, aunque no tenían evidencias inmediatas. ¿Ok? Entonces, uno de los textos más importantes dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Ahora, como ya dije, eso no significa que tú no eres amado por Dios si no tienes fe. Pero que le agrada a Dios a aquellos que han llegado por medio de una relación íntima con Él, a creer en Él, a confiar en Él. ¿Ok? A que yo entiendo que sus caminos son perfectos y que siempre son mejores que los míos. Ahora, es importante, ¿no? Tengo yo que pedirle al Señor que me dé fe o que aumente mi fe para que Él me responda o que Él me conceda lo que yo necesito. ¿Es esta una condición? No somos mejores que el Señor. Nosotros obramos para bien con nuestros hijos, aunque ellos a veces no valoren lo que estamos haciendo por ellos. ¿Y sabes una cosa? No significa que si tienes una fe débil, por eso el Señor no te va a responder. Claro que no. Sin embargo, qué importante es que la fe no es como una varita mágica que va a obrar milagros y ni es tampoco, como lo vamos a ver más adelante, un sentimiento. Siento hoy que creo, hoy me siento eufórico, mañana no, sino que es un principio de vida. La fe es un principio de vida. La fe es esa fe que yo voy a tener en todo momento, aunque no me sienta hoy motivado, aunque no me sienta bien. Me gusta ir y hacer ejercicio, pero todos los días me da flojera ir y hacer ejercicio. Sí, me da flojera. Pero, ¿qué pasa? Pues a veces voy con ganas o sin ganas. Prácticamente casi nunca tengo ganas. Pero igual voy porque sé que al hacerlo eso hace bien para mi salud. Entonces, es ese tipo de fe que no es un sentimiento, sino que es un principio de vida. Yo decido creer. Yo sé en quién he creído. Es esa fe que manifestó Job. No entendía, tenía preguntas. Preguntó por qué. Es lícito preguntar por qué. Pero él estuvo dispuesto a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo decido creer, yo sé en quién he creído. Y aunque finalmente yo tenga que morir, yo sé que mis ojos han de ver al Señor. Qué linda fe. Yo quiero tener esa fe. Yo le pido al Señor que aumente mi fe. Pídele a Dios que aumente tu fe. El modelo de fe lo tenemos en Jesús. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe.
Jesús es ese modelo. La fe que Jesús tuvo es el corazón del mensaje, la fe de Jesús. ¿Ok? Hablamos de la fe de Jesús. Dice Apocalipsis 14:12 que el remanente de Dios será un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús como estilo de vida. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Es importante esto del remanente fiel. ¿Quién es el remanente? Yo, con todo el respeto, hoy por hoy he entendido que solo somos salvos por gracia, y agradezco pertenecer hoy por hoy a una congregación que tiene como bandera que la salvación es solo por gracia. La iglesia adventista, sobre todo a partir de la década de 1890, se consolidó con claridad en la comprensión de la justificación por la fe. Antes de ese tiempo, se consideraba que el tema de la salvación tenía que ser fe más obra. Pero hoy entendemos, y la posición oficial de la iglesia a la cual pertenecemos, es que la salvación es solo por gracia. Que las obras no cuentan para la salvación. Que las obras, el único lugar que tienen es que van a ser el fruto de la fe en Cristo. Que yo no obro para ser salvo. No, mis obras son el producto de que yo ya soy salvo, y como resultado de la salvación que he recibido gratuitamente por solo creer en Cristo, claro que por supuesto por amor yo obro, pero no para alcanzar la salvación. Y esa es la posición oficial de la iglesia. Ahora te voy a decir algo. El ejemplo más grande lo tenemos en Jesús. Él tuvo una fe grande y genuina porque él dependía del Padre, en constante comunión con su Padre. Y eso le permitió permanecer firme. Y aunque el mismo Jesús tuvo sus dudas, y en el monte de Getsemaní, poco antes de que lo crucificaran, que sudó y de sudor se brotó gotas de sangre, y él dijo: Señor, tengo miedo, si es posible, y hay otra manera de cómo yo puedo salvar al hombre, preséntamelo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El mismo Jesús en su humanidad tuvo miedo. El mismo Jesús en su momento se sintió desamparado por el Padre y le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabes una cosa? Decidió permanecer fiel siempre. Decidió ir y sufrir muerte de cruz, incluso por aquellos que estaban pidiendo crucifícale, crucifícale, y que no estaban valorando en ese momento lo que él estaba haciendo. Pero él veía muchos siglos más adelante. Y él los veía a ellos y les amaba y decía: Señor, perdónales, no les tomes en cuenta ese pecado. Pero también me veía a mí, te veía a ti, con ojos de ternura y amor. Porque él sabía que muchos íbamos a abrazar la cruz, a apreciar el sacrificio que él hizo por toda la humanidad. ¿Ok? ¿Sabes una cosa? El Señor tiene un pueblo remanente. No tiene nombre. No tiene nombre. No es una etiqueta que colocamos. El pueblo remanente es todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Y hay parte de ese pueblo remanente en todo el mundo, en muchos lugares, en muchas denominaciones. Mi llamado es a que tú y yo hoy nos coloquemos en las manos del Todopoderoso, de aquel que nos ama, de aquel que conoce el fin desde el principio. Que Jesús sea el autor y el consumador de mi fe, de tu fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor le dé fuerza al que está cansado, que el Señor le dé claridad al que tiene duda, que el Señor nos ayude a confiar en Él y a poder fomentar una fe que sea una fe a prueba de bombas. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor sea el que dirija tu semana y te dé una semana llena de bendición. Y que en medio de las luchas tú lo sigas viendo a Él, obrando con los ojos de la fe. ¿Ok? Dios te bendiga. Te invito a que compartas esta palabra poderosa que viene del corazón de Dios para mi vida y para tu vida. Y por favor, suscríbete también al canal Lecciones de Vida con Humberto Caldera y dale un like y comparte esto para que esto llegue a más personas. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.